En el pintoresco pueblo de Serenityville, donde la vida se desenvolvía lentamente como las páginas de un libro desgastado, vivía un joven llamado Jake. Despertaba cada día al canto de los pájaros y al suave susurro de las hojas fuera de su ventana. Jake era un hombre común con un trabajo común en la librería local, pero poco sabía que su vida estaba a punto de dar un giro que dejaría una huella imborrable. La rutina de Jake era simple pero reconfortante. Cada mañana, paseaba hasta la librería, intercambiaba cortesías con sus colegas y se sumergía en el mundo de los libros. El pueblo era tranquilo, y nada parecía estar fuera de lugar. Hasta que un día, una misteriosa carta llegó a la librería, dirigida a Jake. La carta estaba escrita con cuidado, cada palabra goteando con tristeza. Hablaba de una conexión perdida hace mucho tiempo, un lazo que Jake nunca supo que existía. Mientras leía las palabras sinceras, descubría que tenía un hermano gemelo, separado al nacer. La carta compartía la trágica historia del fallecimiento de sus padres, dejando a los gemelos huérfanos y viviendo vidas separadas sin saberlo. En ese pequeño rincón de la librería, la atmósfera parecía cambiar, cargada con una tensión no expresada, mientras Jake desplegaba la misteriosa carta que había llegado sin previo aviso. El papel, llevando el peso de secretos guardados durante mucho tiempo, se sentía casi frágil bajo sus dedos. Su contenido, cuidadosamente escrito con una precisión que reflejaba la gravedad de la revelación, narraba una historia de lazo familiar pensado perdido en las implacables corrientes del tiempo. En la tranquila soledad de la librería, rodeado de estantes que contenían la sabiduría colectiva de generaciones, Jake descubrió que tenía un hermano. Un gemelo, una imagen reflejada de sí mismo viviendo una existencia paralela sin que ninguno lo supiera. La revelación le golpeó como un rayo, perturbando la tranquilidad a la que se había acostumbrado en Serenityville. La carta, con su prosa conmovedora, narraba la trágica historia del fallecimiento de sus padres. Una historia oscurecida por las sombras del tiempo. Su historia compartida se desenvolvía en confesiones escritas que desnudaban la profunda tristeza de la separación. Huérfanos a una edad temprana, los gemelos fueron arrojados al mundo, sus caminos divergiendo como afluentes que buscan destinos separados. Mientras Jake leía las palabras conmovedoras, comenzó a comprender la magnitud de la pérdida que había llevado inconscientemente a lo largo de su vida. La conexión que le había eludido, los lazos familiares que deberían haberlo unido a otra alma, habían sido oscurecidos por las sombras de la tragedia. Su hermano gemelo, viviendo en el eco de la misma pena compartida, había navegado las tribulaciones de la vida sin el consuelo de un compañero. El pueblo de Serenityville, una vez la epítome de la quietud, ahora resonaba con los ecos de esta historia no contada. Los habitantes continuaban con sus rutinas diarias, ajenos a la profunda revelación que se había desarrollado dentro de las paredes de la librería. Mientras Jake lidiaba con el peso de este nuevo conocimiento, los entornos antes familiares parecían difuminarse, sus colores amortiguados por la gravedad del contenido de la carta. La realidad de su propia existencia tomaba una nueva dimensión, y la librería, una vez un refugio para escapar, se transformaba en una cámara de reflexión. Los estantes, alineados con volúmenes de sabiduría y cuentos no contados, ahora reflejaban los capítulos inexplorados de la vida de Jake. La carta, cuidadosamente elaborada e impregnada con los gritos silenciosos de la separación,
Se había convertido en un puente hacia un pasado que le instaba a enfrentar los territorios inexplorados de su identidad y el lazo perdido que esperaba ser reavivado. Capítulo 1. La mañana tranquila. En un pequeño pueblo llamado Serenity Ville, donde la vida se desenvolvía lentamente como las páginas de un libro desgastado, vivía un joven llamado Jake. Cada día despertaba al canto de los pájaros y al suave susurro de las hojas fuera de su ventana. Jake, un hombre común con un trabajo común en la librería local, se sumergía en la rutina de la tranquila Serenity Ville sin sospechar que su vida estaba a punto de tomar un giro que dejaría una huella imborrable. Las mañanas de Jake comenzaban con la luz suave que se filtraba a través de las cortinas, pintando su modesta morada con tonos dorados y cálidos. El pueblo, con sus calles adoquinadas y casas de fachadas pintorescas, parecía sacado de una postal antigua. La vida en Serenity Ville tenía un ritmo pausado, y cada día se desenvolvía como una historia que se desplegaba gradualmente con detalles meticulosamente elaborados. La rutina de Jake era sencilla pero reconfortante. Despertaba temprano, se estiraba al sonido de la naturaleza que despertaba a su alrededor, y se dirigía a la librería local, su refugio personal. Las mañanas se llenaban con el aroma de libros antiguos y el murmullo de páginas que se deslizaban suavemente entre los dedos de los lectores. En ese pequeño rincón de Serenity Ville, Jake se sumergía en las historias impresas en papel, encontrando consuelo en mundos ficticios que se desplegaban ante sus ojos. La librería era su santuario, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y las palabras en las páginas adquirían vida propia. No sabía que las páginas de su propia vida estaban a punto de cambiar de manera irreversible. Las mañanas en Serenity Ville eran un poema en sí mismas. El canto de los pájaros era como una sinfonía que anunciaba el comienzo de un nuevo día, mientras las hojas danzaban al ritmo de la brisa matutina. Jake, ajeno al curso de los acontecimientos que se desarrollarían, se sumía en la serenidad de su rutina diaria. Aunque era un hombre común con un trabajo corriente, la tranquilidad de Serenity Ville y la familiaridad de su vida cotidiana eran las piedras angulares de su existencia. Pero, como suele suceder en las historias cotidianas, el destino guardaba sorpresas que alterarían el curso predecible de su vida. La quietud de las mañanas, las tazas de café humeante y los estantes llenos de historias sin contar eran solo el preludio de la trama que estaba a punto de desplegarse. Jake, sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en una odisea que lo llevaría más allá de las páginas de los libros que tanto amaba, hacia una historia propia que estaba por escribirse en las páginas del tiempo en Serenity Ville. Capítulo 2. La rutina desenredada. La rutina de Jake era simple pero reconfortante. Cada mañana, paseaba hasta la librería, intercambiaba cortesías con sus compañeros de trabajo y se sumergía en el mundo de los libros. El pueblo era tranquilo, y nada parecía estar fuera de lugar. Hasta que un día, una misteriosa carta llegó a la librería, dirigida a Jake. Las mañanas de Jake eran una danza armoniosa entre la luz dorada que se filtraba entre las hojas y el aroma a café recién preparado que flotaba en el aire. El trayecto a la librería se convirtió en una especie de ritual diario, un viaje a través de las calles adoquinadas de Serenity Ville que resonaban con la familiaridad y la bienvenida de un pueblo que conocía cada paso de su rutina. La librería, con sus estantes llenos de historias aún por descubrir, era el lugar donde Jake encontraba refugio.
Cada día, intercambiaba saludos cordiales con sus colegas, sumiéndose en la calidez de la comunidad que compartía su amor por las historias impresas. El tiempo en la librería era un paréntesis en su día, un paréntesis donde el mundo real se desvanecía y las palabras de los libros cobraban vida. El pueblo, aparentemente inmutable en su tranquilidad, era un telón de fondo perfecto para la vida cotidiana de Jake. Las personas se conocían por nombre, y la armonía reinaba en las calles donde el murmullo de conversaciones amistosas se mezclaba con el suave susurro del viento. Sin embargo, como en cualquier historia que se precie, la rutina reconfortante de Jake estaba a punto de ser desafiada. Un día, la librería, que solía ser su refugio, se convirtió en el escenario de un giro inesperado. Una carta misteriosa, un intruso en la cotidianidad de Serenityville, llegó dirigida personalmente a Jake. La librería, impregnada del característico olor a papel antiguo, se transformó en un escenario de suspense cuando Jake recibió la carta. La correspondencia, con su envoltura desconocida y su destinatario claro, rompía la monotonía de su rutina diaria. Las páginas de su vida cotidiana, hasta entonces dobladas con cuidado, empezaban a desplegarse hacia territorios desconocidos. El contenido de la carta, desconocido para Jake en ese momento, se convirtió en un enigma que flotaba en el aire. Mientras la tomaba entre sus manos, sintió el peso de lo desconocido, el presentimiento de que este pequeño trozo de papel contenía algo más que tinta y palabras. La librería, que solía ser su refugio tranquilo, ahora resonaba con un susurro de intriga y expectación. En ese momento, el tranquilo Serenityville se convirtió en el escenario de un cambio imprevisto. La carta, con su contenido envuelto en misterio, había traspasado las fronteras de la rutina cotidiana de Jake. La quietud del pueblo se agitó, y las páginas de su vida, antes dobladas en la previsibilidad, empezaron a vibrar con la posibilidad de una historia completamente nueva. Capítulo 3. La carta inesperada. La carta estaba cuidadosamente escrita, cada palabra goteaba con tristeza. Hablaba de una conexión perdida desde hace mucho tiempo, un vínculo que Jake nunca supo que existía. A medida que leía las palabras sinceras, descubría que tenía un hermano, un gemelo separado al nacer. La carta compartía la trágica historia del fallecimiento de sus padres, dejando a los gemelos huérfanos y viviendo vidas separadas sin saberlo. La librería, que solía ser el refugio sereno de Jake, ahora resonaba con la revelación contenida en la carta que había llegado en el momento menos esperado. Cada palabra escrita con esmero parecía transportarlo a un universo desconocido, un mundo de conexiones familiares y tragedias compartidas que habían estado ocultas en las sombras del tiempo. Las páginas de la carta eran como un río de emociones, cada línea llevando consigo la carga de un pasado no revelado. Jake, con los ojos fijos en las palabras entrelazadas, se sumergía en la narrativa que se desplegaba ante él. Cada palabra resonaba con la sinceridad de quien busca sanar heridas antiguas. La revelación de que tenía un hermano gemelo, una parte de sí mismo que desconocía, sacudió los cimientos de la realidad de Jake. La carta le contaba la historia de una separación que tuvo lugar en el mismo umbral de la vida, un destino que los lanzó en caminos opuestos sin su conocimiento. La tragedia de la muerte de sus padres, compartida a través de la tinta de la carta,
teñía las páginas con un matiz oscuro. Los gemelos, sin saber de la existencia del otro, habían llevado vidas paralelas, cada uno enfrentando la pérdida de una familia sin saber que tenían un lazo sanguíneo compartido. Mientras Jake asimilaba la revelación, la librería se transformaba en un santuario de emociones encontradas. El murmullo de las hojas de los libros parecía resonar en armonía con los latidos acelerados de su corazón. La conexión perdida durante tanto tiempo, la sangre que compartían sin conocerse, unía sus historias en un momento de revelación conmovedora. La carta, que se había convertido en una especie de mapa de su propia historia, narraba el dolor de la separación y la orfandad. Cada palabra era un eco de los suspiros silenciosos de los gemelos, separados por circunstancias ajenas a su control. El pueblo tranquilo de Serenity Ville, ajeno a la tormenta emocional que se desataba dentro de la librería, seguía su curso, mientras Jake absorbía la magnitud de la revelación contenida en la carta. La librería, con sus estantes llenos de conocimiento acumulado a lo largo de los años, ahora se convertía en el epicentro de una nueva narrativa que estaba por desplegarse. La carta, un vínculo frágil entre dos almas separadas, marcaba el comienzo de una búsqueda de respuestas, de la reconstrucción de lazos rotos y la posibilidad de un reencuentro que resonaría en las páginas de sus vidas. Capítulo 4. La búsqueda de respuestas. Conmocionado y entristecido, Jake se embarcó en una búsqueda para descubrir la verdad. Se sumergió en antiguos registros, habló con los ancianos del pueblo y reconstruyó los fragmentos de su pasado. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de la profundidad de la tragedia que se cernía sobre su familia. Secretos que habían estado enterrados durante años comenzaron a emerger, arrojando una sombra sobre la vida antes serena de Jake. La librería, que una vez fue un remanso de calma, ahora se convertía en el epicentro de la investigación de Jake. Entre los estantes de libros que alguna vez le ofrecieron consuelo, él se sumergía en archivos polvorientos y documentos antiguos en busca de pistas que pudieran iluminar los oscuros rincones de su historia familiar. Cada página que Jake volteaba parecía susurrar secretos enterrados durante mucho tiempo. Los registros desgastados contaban la historia de la separación de los gemelos y los eventos trágicos que llevaron a su orfandad. El pueblo, con su pasado escrito en las líneas de sus calles y edificios, se convirtió en un mapa que Jake exploró en su búsqueda de respuestas. La tristeza que pesaba en el corazón de Jake se mezclaba con una determinación férrea de desentrañarlos misterios que habían acechado su existencia. Conversaciones con los ancianos del pueblo se convirtieron en un viaje al pasado, una oportunidad de desenterrar recuerdos sepultados por décadas. Las historias compartidas por aquellos que habían sido testigos de los eventos que habían marcado a su familia, comenzaron a pintar un cuadro más completo. Cada revelación, mientras arrojaba luz sobre la verdad oculta, también dejaba en su estela la sombra de la tragedia. Jake, que había vivido en la ignorancia de su historia familiar, ahora se encontraba confrontando la realidad de la pérdida y la separación. La quietud de Serenity Ville, alguna vez un bálsamo para su alma, ahora resonaba con la tensión de secretos revelados. El viaje de Jake hacia la verdad no solo descubría las circunstancias de su nacimiento y la separación de su gemelo, sino que también revelaba detalles dolorosos sobre la muerte de sus padres. Cada respuesta era una piedra más en el camino de su búsqueda,
Una senda que se volvía más compleja a medida que desenterraba los acontecimientos enterrados en el pasado. La librería, donde se gestaba esta búsqueda incansable de respuestas, se transformaba en un escenario donde los libros mismos parecían contener fragmentos de la historia familiar de Jake. Las estanterías, que antes eran el escenario de mundos imaginarios, ahora eran el archivo de su realidad, conteniendo las piezas dispersas del rompecabezas de su vida. A medida que Jake desentrañaba las capas de secretos, la sombra que se cernía sobre su vida cotidiana se volvía más densa. La Serenity Ville que conocía, con sus calles adoquinadas y su aparente tranquilidad, se veía ahora teñida por los eventos que habían dado forma a su pasado. La búsqueda de respuestas se había convertido en una odisea emocional, una travesía que lo llevaba más allá de los límites de lo conocido hacia un territorio desconocido de dolor y comprensión. Capítulo 5. El reencuentro. Después de semanas de búsqueda incansable, Jake finalmente encontró a su hermano gemelo perdido, Ethan. La reunión fue agridulce mientras compartían historias de su infancia, la familia que nunca conocieron y el dolor de crecer solos. Sin embargo, en medio de la alegría de encontrarse, una tristeza persistente los envolvía mientras lamentaban los años perdidos y a los padres que nunca llegarían a conocer. La librería, testigo silencioso de la búsqueda y revelaciones, ahora se transformaba en el escenario del esperado encuentro entre los gemelos separados. Las estanterías de libros, que alguna vez ofrecieron consuelo a Jake en sus momentos de soledad, ahora se convertían en los testigos de un capítulo crucial en la historia de su vida. El reencuentro fue un torbellino de emociones mientras Jake y Ethan se miraban a los ojos por primera vez. Las similitudes físicas que compartían eran sorprendentes, pero más allá de la apariencia, descubrían las peculiaridades únicas que los diferenciaban como individuos. La librería, con sus rincones familiares, se llenaba con la resonancia de risas y lágrimas, una sinfonía de emociones que marcaba el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Las historias compartidas entre los gemelos, que ahora se abrazaban como hermanos perdidos hace mucho tiempo, pintaban un cuadro completo de su infancia. Cada anécdota, cada recuerdo, era como un pedazo del rompecabezas que encajaba para revelar la imagen de una familia que nunca tuvieron la oportunidad de conocer. Sin embargo, a medida que compartían las alegrías y tristezas de sus vidas, una sombra de melancolía se cernía sobre ellos. Los años perdidos, las experiencias que no compartieron, y sobre todo, la ausencia de los padres que los habían traído al mundo, se convertían en un eco persistente en su reencuentro. La librería, antes llena de la calidez de la reconciliación, se volvía un escenario donde las emociones complejas se entrelazaban en una danza silenciosa. La alegría de haberse encontrado se mezclaba con la tristeza de lo que no pudieron vivir juntos. La librería, con sus estantes que atestiguaron el viaje emocional de Jake, ahora se convertía en un refugio donde los gemelos se apoyaban mutuamente para sobrellevar la complejidad de sus emociones. El pasado y el presente se entrelazaban en ese momento, creando una narrativa única que solo ellos podían entender. A medida que la librería se sumía en el silencio después del reencuentro, las páginas de sus vidas se llenaban con nuevas historias por escribir. Jake y Ethan, unidos por la sangre y la experiencia compartida, enfrentaban juntos el desafío de sanar las heridas del pasado y construir un futuro que reflejara la fuerza de su conexión recién descubierta. Capítulo 6. Sanando heridas. Juntos,
Jake y Ethan decidieron apoyarse mutuamente a través del proceso de curación. Se apoyaron en el nuevo lazo encontrado para navegar por las complejidades de su historia compartida. A medida que pasaban tiempo juntos, descubrían las similitudes y diferencias que los hacían individuos únicos, pero innegablemente conectados por la sangre. La librería, que antes había sido el escenario de revelaciones y emociones encontradas, ahora se transformaba en un refugio para Jake y Ethan mientras emprendían el camino de la curación. Los estantes llenos de libros, que habían sido testigos del viaje emocional de Jake, ahora se volvían cómplices en la búsqueda de sanación de los gemelos. La relación recién descubierta entre los hermanos se convertía en un pilar sólido mientras se embarcaban en el proceso de sanar las heridas del pasado. Cada conversación, cada gesto de apoyo, era una pieza del rompecabezas que construían para restaurar la plenitud que les había sido negada durante tanto tiempo. La librería, con su atmósfera tranquila, ofrecía un espacio donde Jake y Ethan podían compartir sus pensamientos más íntimos, explorar sus emociones y encontrar consuelo mutuo. Las páginas de sus vidas, ahora entrelazadas de maneras nuevas, se llenaban con las palabras de curación que surgían en cada interacción. A través de la conexión recién forjada, Jake y Ethan comenzaron a comprender los eventos que habían moldeado sus vidas de maneras distintas. Se apoyaron mutuamente en la exploración de su pasado, enfrentando las verdades incómodas y encontrando fuerza en la comprensión compartida. A pesar de las similitudes en su apariencia y su historia, Jake y Ethan descubrían las diferencias que los hacían individuos únicos. La librería, con su colección diversa de historias, se volvía un espejo que reflejaba la complejidad de su propia conexión fraternal. A través de estas diferencias, encontraron la riqueza de su relación, una relación que florecía en la aceptación y el entendimiento. El proceso de curación no fue lineal, tuvo sus altibajos. Sin embargo, la librería, como un faro de consuelo y entendimiento, proporcionó un espacio seguro donde Jake y Ethan podían explorar sus emociones y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. La calma de Serenity Village, ahora teñida con las huellas de la historia de los gemelos, se convertía en el telón de fondo de su proceso de sanación. A medida que avanzaban juntos, la librería dejaba de ser simplemente un lugar físico y se transformaba en un símbolo de la fortaleza de su vínculo. Los libros, que alguna vez fueron escapadas a mundos imaginarios, ahora se convertían en herramientas para comprender su propia narrativa compartida. La historia de Jake y Ethan, marcada por la pérdida y el reencuentro, encontraba su resolución en el abrazo mutuo de la curación. La librería, con sus estantes llenos de conocimiento acumulado, se convertía en el refugio donde los gemelos encontraban la fuerza para avanzar hacia un futuro que, aunque desconocido, estaba tejido con la promesa de una conexión que perduraría a través del tiempo. Capítulo 7. Lecciones aprendidas. La tragedia de su pasado enseñó a Jake y Ethan lecciones valiosas sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. Se dieron cuenta de que incluso frente a la tristeza, el amor y la conexión que habían descubierto podían ser una fuente de fuerza y resistencia. La librería, que había sido el escenario de revelaciones y curación, ahora se convertía en un espacio donde Jake y Ethan reflexionaban sobre las lecciones que la vida les había enseñado. Los estantes de libros, llenos de historias diversas,
se volvían testigos silenciosos de la evolución de los gemelos a medida que asimilaban las lecciones de su propia historia. La fragilidad de la vida se revelaba en las páginas de su pasado compartido. Jake y Ethan, al enfrentarse a la pérdida de sus padres y a la separación durante años, comprendieron la efímera naturaleza de la existencia humana. La librería, con sus libros que atestiguaban el paso del tiempo, se convertía en un recordatorio tangible de la transitoriedad de la vida. Sin embargo, a medida que exploraban las lecciones dolorosas de su historia, Jake y Ethan también descubrían la resiliencia del espíritu humano. La conexión fraternal que habían descubierto, la capacidad de sanar y seguir adelante, se volvían testimonios vivos de la fortaleza interior que reside en cada ser humano. La librería, llena de historias que hablaban de la superación de desafíos, se volvía un faro de esperanza para los gemelos. A través de las lecciones aprendidas, Jake y Ethan se dieron cuenta de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la conexión y el amor podía iluminar el camino hacia adelante. La importancia de valorar cada momento se revelaba en la forma en que Jake y Ethan comenzaron a abrazar la vida con renovada apreciación. Cada palabra compartida, cada risa compartida, se convertía en una celebración de la existencia y la oportunidad de crear nuevos recuerdos juntos. La librería, que alguna vez fue un refugio para Jake en sus momentos de soledad, ahora se convertía en un escenario donde las lecciones de la vida se plasmaban en la realidad de los gemelos. Las lecciones sobre la fragilidad y la resiliencia se entrelazaban en la narrativa de su vida, creando un tapiz de experiencias que marcaban el camino hacia el futuro. Las lecciones aprendidas se volvían la base sobre la cual Jake y Ethan construían su nueva realidad. La librería, con sus estantes que albergaban historias de triunfo sobre la adversidad, se convertía en la inspiración para seguir adelante con valentía, incluso cuando el pasado arrojaba sombras sobre el presente. A medida que cerraban las páginas de las lecciones aprendidas, Jake y Ethan se preparaban para el siguiente capítulo de sus vidas. La librería, ahora impregnada con las lecciones de la fragilidad y la resiliencia, se convertía en el punto de partida hacia un futuro lleno de posibilidades, donde cada momento, por doloroso o alegre que fuera, se abrazaba como parte integral de la rica tela de sus vidas. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. A medida que los días pasaban, Jake y Ethan forjaron un nuevo camino juntos. Decidieron honrar la memoria de sus padres creando una vida llena de amor y experiencias compartidas. Serenity Ville, alguna vez un pueblo de tranquilidad, se convirtió en el telón de fondo de una historia de resistencia, familia y el duradero poder de la conexión humana. La librería, que había sido el epicentro de su viaje emocional, ahora se convertía en un símbolo de los nuevos comienzos que los gemelos estaban emprendiendo. Entre los estantes llenos de libros, Jake y Ethan encontraron inspiración para escribir el próximo capítulo de sus vidas. La decisión de honrar la memoria de sus padres se convirtió en el faro que guiaba a Jake y Ethan hacia un futuro lleno de significado y propósito. La librería, con su colección diversa de historias, se volvía un testimonio de la capacidad de la narrativa para dar forma a la realidad, incluso después de enfrentar tragedias insondables. Serenity Ville, con sus calles adoquinadas y su atmósfera apacible, se convertía en el lienzo sobre el cual Jake y Ethan pintaban su nueva historia. Cada paso que daban estaba imbuido con la determinación de construir un futuro que celebrara la vida y las conexiones significativas que habían descubierto.
Los gemelos se sumergieron en la tarea de construir una vida que reflejara la resiliencia y el amor que habían encontrado en medio de la tragedia. La librería, con sus estantes que contenían no solo historias impresas sino también las páginas de su propia narrativa, se convertía en el epicentro de su nueva realidad. Juntos, Jake y Ethan exploraron los rincones de Serenity Ville, redescubriendo lugares que una vez habían sido solo paisajes de fondo en sus vidas. Cada rincón del pueblo se llenaba con la promesa de un mañana lleno de posibilidades, un mañana que abrazaban con los brazos abiertos. La librería, que había sido un refugio en los momentos difíciles, ahora se transformaba en un espacio donde Jake y Ethan compartían nuevas experiencias. Las historias impresas se mezclaban con las páginas que estaban escribiendo en tiempo real, creando una sinfonía única de pasado y presente. La fortaleza de la conexión entre los gemelos se reflejaba en cada decisión que tomaban para construir su nueva vida. La librería, con su ambiente acogedor y conocido, era el faro que los guiaba hacia adelante, recordándoles la importancia de la familia, el amor y la perseverancia. A medida que avanzaban hacia su nuevo comienzo, Jake y Ethan encontraron que la tranquilidad de Serenity Ville se mezclaba con la energía de la renovación. La librería, con sus estantes llenos de posibilidades literarias, también representaba la apertura de un capítulo emocionante donde cada día traía consigo la oportunidad de escribir nuevas historias. La historia de Jake y Ethan, que una vez estuvo marcada por la tragedia y la pérdida, se transformaba en una celebración de la vida y la conexión humana. La librería, como un faro que guiaba sus pasos, continuaba siendo el corazón de su narrativa, donde cada página escrita resonaba con la promesa de un futuro lleno de amor, familia y un nuevo comienzo.